te enseñaron a creer una mentira fundamental. Una mentira tan profunda que se convirtió en tu identidad. Se convirtió en la voz que te despierta, la que te juzga en el espejo, la que te mantiene ansioso por la noche. Los gurús de autoayuda te la vendieron como tu tesoro más preciado. Te dijeron que debías optimizarla, mimarla, protegerla con una armadura de ambición y éxito. Pero, ¿qué pasaría si la principal causa de tu ansiedad, tu miedo y tu sufrimiento constante fuera precisamente esa entidad sagrada que llamas yo? Si la neurociencia moderna, de la mano de la sabiduría oriental, te probara que ese yo es una ilusión. Un holograma narrativo. Una máquina de contar historias dentro de tu cerebro que, para justificar su existencia, necesita inventar constantemente problemas donde no los hay. Te pregunto, ¿te atreverías a mirarla de frente si supieras que su desaparición no te destruirá, sino que te liberará? El ego no es real. Es la ficción más convincente jamás escrita. Y tu mayor acto de rebelión, el camino hacia la paz que has buscado sin éxito en todos los libros de autoayuda, es dejar de tomarte en serio esa voz constante. Esta es la verdad incómoda que la ciencia acaba de confirmar: el self que crees conocer no existe. Si has sentido que tu mente está fuera de control, que el parloteo interno es incesante y que la ansiedad es tu sombra constante, no estás solo. Esa experiencia es real y tiene una explicación biológica, es el intérprete de tu cerebro operando en piloto automático. En este episodio, te revelaré la prueba neurocientífica de esta ilusión, te mostraré sus 3 herramientas de engaño y, lo más importante, te daré la clave para acceder a tu conciencia del cerebro derecho, el verdadero tú que ya está en modo nirvana. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida para desmantelar al ego no es filosófico, sino biológico. Para la mayoría de nosotros, el ego es esa sensación de un yo central, coherente e inmutable, el piloto al mando de nuestro cuerpo. Pero los neuropsicólogos tienen una historia muy diferente y comienza con la figura más importante para este concepto, el intérprete. Este intérprete es una función crucial del hemisferio izquierdo de tu cerebro, el mismo lado encargado del lenguaje, la lógica secuencial y la categorización. Su trabajo principal es tomar todos los datos fragmentados y dispares que recibe, acciones no verbales, emociones, instintos del cerebro derecho, información sensorial, y crear una historia coherente y unificada. Es tu máquina personal de hacer sentido. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? La coherencia es más importante para el intérprete que la verdad. El intérprete rellena los vacíos con ficción. Lo sabemos por los estudios de cerebro dividido. El neurocientífico Michael Gazzaniga trabajaba con pacientes cuya conexión entre hemisferios, el cuerpo calloso, había sido cortada. Un ejemplo clásico: a un paciente se le mostró una imagen de una nevasca en su campo visual izquierdo, que se procesa en el cerebro derecho, el lado no verbal, y la imagen de una pata de gallina en el campo visual derecho, procesado por el izquierdo, el lado verbal. Luego se le pidió al paciente que señalara, con cada mano, un objeto que se relacionara con lo que había visto. La mano izquierda, controlada por el cerebro derecho, señaló una pala de nieve. Lógico, el cerebro derecho vio la nevasca. La mano derecha, controlada por el cerebro izquierdo, señaló la pata de gallina. Aquí viene lo realmente interesante. Cuando le preguntaron por qué la mano izquierda, la que el intérprete no controlaba, había señalado la pala, el paciente no dudó en inventar una historia plausible: fácil, la pata de gallina va con la pata de gallina, y necesitas la pala para limpiar el gallinero. El intérprete no vio la nevasca, solo vio la acción de la mano señalando la pala. En lugar de decir no sé por qué hice eso, el cerebro izquierdo inventó una explicación. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. ¿A cuántas de tus acciones, comprar impulsivamente algo, enviar un mensaje con rabia, levantarte para buscar algo que ni recuerdas, tu intérprete les da después una justificación racional y coherente? La acción ocurre primero, y luego la ficción de la explicación. Imagina esta escena por un momento: tu cerebro es un caballo. El intérprete se sienta en el asiento trasero y, cuando el caballo dobla a la izquierda, el intérprete grita: yo decidí ir a la izquierda, y luego inventa todo un plan de por qué esa era la mejor ruta.
Pero el caballo, tu intuición, tus instintos, tu cuerpo, ya había tomado la decisión mucho antes. El South es más un verbo que un sustantivo. Es un proceso constante de narración, no una cosa sólida en tu cabeza. Esta es la base de la mentira. El ego es la identificación total con el intérprete. Lo confundes con el tú real. Y es por eso que el sufrimiento mental es inevitable. Ahora que entendemos que el ego es una función narrativa, necesitamos ver las 3 herramientas con las que el intérprete nos ata a la ilusión del yo separado. Arma 1. La trampa del lenguaje. El lenguaje es, sin duda, la herramienta de civilización más importante del cerebro izquierdo. Pero es una espada de doble filo. El problema no es la palabra, sino que el intérprete confunde el mapa, la palabra, el rótulo, con el territorio, la realidad. Déjame mostrarte algo asombroso. Imagina que vas a un restaurante y pides tu platillo favorito. El menú, con todas sus descripciones, es el mapa. La comida que comes es el territorio. El intérprete, constantemente, te hace pelear con el mapa. Estás leyendo la descripción, juzgándola, pensando que la palabra traición es el mismo dolor que la traición. La voz en tu cabeza está hecha de palabras. Pero, la palabra ansiedad te causa el sentimiento, o el sentimiento surge y luego la palabra ansiedad aparece para categorizarlo. El intérprete te convence de que la palabra es la realidad y por eso las palabras de los demás, el abuso verbal, las críticas, duelen más que los golpes. Los golpes son temporales, la narrativa de soy un tonto creada por las palabras puede durar toda la vida. El intérprete nos hace esclavos del mapa. Arma 2. La ficción de la categorización. Para crear una narrativa coherente, el intérprete necesita un marco de referencia. Así que su segunda arma es la categorización, que crea oposiciones y separación. Necesita definir dónde termina tú y comienza el otro. Necesita el bien para definirse contra el mal, el éxito para contrastar con el fracaso. Fíjate en esta analogía, el mundo real es un continuum, como una playa infinita. Pero el intérprete traza líneas arbitrarias en la arena, esto es éxito, esto es fracaso. Este soy yo, este es mi enemigo. El budismo nos enseña que el sufrimiento nace de la ilusión de la separación. El ego se define por lo que no es. Por eso la envidia existe, necesita que otros sean exitosos para que tu categoría de yo ambicioso tenga sentido. Si todos fueran iguales, tu ego no tendría categorías para existir. Arma 3. La búsqueda viciosa de patrones. La tercera arma es la percepción de patrones. El intérprete es un experto en encontrar patrones en la realidad, incluso donde no existen. Esta es una habilidad fundamental para la supervivencia, pero en el contexto del self, se convierte en un vicio. ¿Cuál es el patrón más grande que el intérprete ha encontrado? El yo. Una colección de memorias, pensamientos y reacciones habituales que se repiten una y otra vez. El intérprete dice, mira, si todos estos pensamientos, memorias y sentimientos se agrupan, debe haber un yo que los posee. Imagínate las manchas de Rorschach. El intérprete te mira y dice, veo un yo ahí. Pero el yo no es más que el patrón más avanzado que ha logrado discernir en la aleatoriedad. Y tu mayor error, la causa de toda tu ansiedad, es viciarte en interpretar. Te obsesionas con el porqué de cada evento, creando historias sin parar. Este es el vicio egoico que ningún gurú de autoayuda te enseñó a romper. Aquí viene lo realmente interesante, y es el clímax intelectual de este concepto. Si el ego es una ficción creada por un intérprete que solo busca coherencia, entonces todo el sufrimiento mental es una consecuencia directa de identificarse con esa ficción. El sufrimiento mental, la ansiedad, la preocupación, la rabia, la vergüenza, el rencor, ocurre solo en la mente. No es dolor físico. Es la oposición inútil del intérprete a la realidad tal como es. Cuando el intérprete traza su línea en la arena, se opone a todo lo que cae del otro lado. Las cosas no deberían ser así. Yo debería tener más. Ellos no deberían haberme hecho esto. Wei Wu Wei, un filósofo oriental, lo resumió con una frase que, si la entiendes de verdad, te libera instantáneamente. ¿Por qué eres infeliz?
Porque 99.9% de todo lo que piensas y de todo lo que haces es para tu propio self, y él no existe. Tu ansiedad no es más que la preocupación constante de un personaje de ficción por su propia supervivencia y estatus. Imagina el caso de la amiga del autor. Estaba sufriendo inmensamente por semanas. Estaba convencida de que sus colegas de trabajo la odiaban, que conspiraban para sabotearla, que su vida estaba a punto de colapsar. Se sentía totalmente traicionada y al borde de un ataque de pánico. Pasó días y noches reviviendo escenarios, juzgando, creando la narrativa más oscura posible. ¿Cuál era la realidad? Sus colegas estaban planeando una fiesta sorpresa masiva por su cumpleaños. Su dolor era 100% real, pero era 100% autoinfligido por la interpretación de su cerebro izquierdo. La realidad era el opuesto absoluto. La lección es brutal, la interpretación imprecisa del intérprete fue la única causa de su sufrimiento mental. No hubo evento real, no hubo traición externa, solo la máquina narrativa operando en modo catástrofe. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. ¿Cuántas veces has sido la amiga que sufre la traición imaginaria? Tu intérprete, para justificar su existencia, necesita un problema constante, porque un self sin problema se disuelve. El ego se siente amenazado por el contentamiento y la ausencia de límites. Por eso, siempre que intentas relajarte, el intérprete aparece con un "oye, no te olvides de ese problema de hace 3 años que aún no resolviste". Es un adicto a su propia narrativa. La única cura es parar de alimentarlo. Y el primer paso es desmantelar la idea de que la solución vendrá de más pensamiento o más esfuerzo del ego. Tienes que ir a un lugar diferente del cerebro. Si el cerebro izquierdo es el intérprete, el hemisferio derecho es la conciencia de la totalidad. Y aquí es donde la neurociencia converge con el Zen. El cerebro derecho opera de forma no verbal, espacial y holística, del todo. No categoriza, no juzga y no se preocupa por el tiempo lineal, pasado o futuro. Solo se enfoca en la urgencia del momento presente. Es la fuente de la intuición, la creatividad, la compasión y la gratitud. La neuroanatomista Jill Bolte Taylor experimentó esto de la forma más dramática posible, sufrió un derrame cerebral masivo que, temporalmente, desconectó su hemisferio izquierdo. Su relato es la prueba definitiva de lo que sucede cuando el intérprete se silencia. Ella describió la experiencia como un sentimiento expansivo bendecido, una conciencia sin límites, donde el yo individual desapareció y fue reemplazado por un profundo sentido de conexión universal y paz absoluta. Se sintió literalmente en modo nirvana. En ese estado, el miedo, la rabia y el juicio son biológicamente imposibles. Ella no estaba intentando ser feliz, simplemente era. Este es tu verdadero tú. No necesitas un derrame cerebral para acceder a él, pero necesitas crear las condiciones para silenciar al intérprete. ¿Cómo? Usando las funciones que le son propias al lado derecho. Fíjate en esta prueba asombrosa de su superioridad. La intuición, inteligencia del lado derecho, puede ser más rápida y precisa que la lógica. En un famoso experimento con un juego de cartas, las manos del sujeto, controladas por el sistema nervioso, comenzaron a mostrar excitación, sudoración, después de solo 10 cartas de un mazo arriesgado. El cerebro derecho ya sabía que ese mazo no era ventajoso. Pero la conciencia verbal, el intérprete, solo pudo verbalizar la estrategia correcta después de 50 a 80 cartas. La intuición es la clave. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Por eso, antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La aplicación práctica más inmediata para despertar esta conciencia es el Mindfulness. Es el arte de la observación no apegada. Cuando el intérprete te ofrece una narrativa de juicio o preocupación, simplemente lo etiquetas mentalmente como, ahí va el intérprete de mi cerebro izquierdo inventando historias. Observas el pensamiento, pero no te conviertes en él. Otra aplicación radical, hacer cosas simplemente por hacer. Camina sin destino.
Toca un instrumento sin buscar el resultado perfecto. Entra en el estado de flow. El flow es el estado donde el intérprete se silencia y el cerebro derecho performa a su máximo nivel, sin la interferencia del yo. Es la conciencia sin el narrador. El mayor miedo que el intérprete inyecta es, ¿qué queda si el ego desaparece? El vacío, la nada. Pero el concepto de vacío, sunyata, en el budismo no es una nada de la que debas huir, sino una plenitud de potencial. El intérprete está obsesionado con la forma, la materia, las cosas, el yo sustancial. Pero si miramos de cerca, la forma no se puede sostener sin el espacio o el vacío. Imagina tu taza de café. La forma, la cerámica, existe, pero lo que le da utilidad es el espacio vacío que contiene. Sin el espacio vacío, no hay taza. El universo físico es 99.9999% espacio vacío. El intérprete se enfoca en el 0.0001% de materia. El cerebro derecho es la conciencia espacial. Es lo que te permite percibir la distancia, la interconexión de las cosas. Por eso, una práctica recomendada es enfocar el espacio entre objetos, el silencio entre los sonidos o la inmensidad del cielo nocturno. Esto desvía la energía del intérprete obsesionado con la forma y la dirige a la conciencia espacial del lado derecho. Aquí está la clave final para la liberación del sufrimiento, la no lucha. La autoayuda occidental te enseña a luchar contra tus emociones, controla tu ira, elimina la ansiedad. Pero esta lucha es una trampa mortal del intérprete, porque estás usando el mismo nivel de pensamiento que creó el problema para tratar de resolverlo. El enfoque zen es la aceptación absoluta. No hay emociones malas. El sentimiento de ira es un proceso biológico, como la digestión, simplemente ocurre. La ansiedad es una sensación corporal. El sufrimiento comienza cuando el intérprete categoriza esa sensación como mala y luego crea una narrativa de por qué esa ansiedad te va a destruir. Luchar contra la ansiedad es darle poder. La solución es simple, pero profundamente difícil. Observa la emoción sin juzgarla y sin apegarte a ella. Cuando ves la emoción como lo que es, un proceso temporal que ocurre en ti, no que es tú, el intérprete pierde su material para crear la ficción del yo sufriente. Si no hay un self, no hay problema. La meta de la vida no es la felicidad, el deseo de ser feliz es lo que frustra la felicidad, como dice el budismo, sino la búsqueda de significado. El intérprete te dice que el significado está en los logros, en el dinero, en el título. La conciencia del lado derecho lo encuentra en el flujo, la compasión y la interconexión. El significado reside en el acto de estar presente y en la gratitud. La gratitud activa el cerebro derecho, la queja es el juicio del intérprete de que el mapa está mal. Cuando el ego se disuelve, el sufrimiento desaparece y solo queda el significado. Ahora ves tu mundo de manera completamente diferente. La voz en tu cabeza no es tu esencia, sino un intérprete biológico que, para crear tu yo coherente, te ata al sufrimiento. Has descubierto que la ansiedad y la preocupación son el 99.9% de lo que haces por un self que no existe. La verdad revelada es que tu verdadero potencial reside en el silencio, la intuición y el modo nirvana de tu cerebro derecho. A partir de hoy, cuando sientas la punzada de la ansiedad o el juicio de la rabia, haz una pausa de una sola respiración consciente. Observa al intérprete inventando su historia y etiquétala. Esto es la ficción de mi ego. Verás cómo el poder del pensamiento se disuelve y cómo la paz emerge del espacio que creaste. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el dilema de causalidad que probará el límite final de tu raciocinio lógico. Nos vemos allí.